ocurrir y aquí... Hola, mi querido Ale. Hola Susana, ¿cómo te ha ido? Qué rico verte. Ay, bien, bien, qué rico realmente. Me estoy ubicando bien en la silla para verte bien. Eh, Gracias, Ale, gracias, gracias de todo corazón por haberme invitado en este encuentro tan hermoso. Qué rico que estamos acá. Además, después de tantos intentos, por ahí dicen que la tercera es la vencida. Yo no sé si esta fue la tercera, la cuarta o la quinta, pero bueno, No, no importa. que eso es lo más bonito. Qué rico de verdad que estés con nosotros, Susana. Yo voy a empezar por una pregunta muy sencilla en este tema que hemos elegido, el poder de visualizar. Y yo decía que me daba hasta pena preguntarte esto porque eres una mujer muy conocida. Pero comprenderás que hay mucha gente que llega por primera vez a este live y me encantaría que tú misma definieras quién es Susana Majuk. Uh, bueno, en principio, o sea, a mí no me gusta mucho la autodefinición, pero siempre hay que dar una referencia para el que no me conoce. Yo soy una buscadora desde muy chiquita que un día decidió ser una encontradora, ¿no? Y a muy temprana edad ya empecé a desarrollar eh, algunas aptitudes que todos los seres humanos tenemos, pero que yo se ve que las traía con un poco de entrenamiento, que Ujú. es, bueno, estar más conectada y más consciente. Sí. Entonces, desde muy chica ya me empecé a dedicar a hacer todo lo que era búsqueda espiritual, métodos, sistemas, libros, conferencistas, para poder recuperar la memoria, porque en realidad viste que nada te enseñan, sino que todo es un despertar del recuerdo. Y así me fue convirtiendo en una terapeuta que hace ya 23, 24 años, eh, con algunas aptitudes de canalizar, bueno, de utilizar la energía cuántica, cósmica, espiritual, no sé cómo llamarle, para provocar, digamos, algunas, Se em, te fue la voz. Eso es, ahí sí. ahí, ahí Sí. sí, para provocar resultados, conexión con el verdadero ser, y así me fui desarrollando de manera paralela a mis actividades como mamá, porque tengo 4 hijos, como esposa, como tengo una familia muy grande que me ancla mucho, y así fui avanzando hasta convertirme, digamos, en una inspiradora, en una maestra de la nueva energía, y que voy mostrándole a mi gente, a mi familia cósmica, a mi familia de luz del planeta, por dónde tenemos que ir y cómo podemos hacer para vivir de verdad como una realidad contundente esto de que somos seres espirituales dentro de un cuerpo físico. Después, bueno, títulos de terapias y demás, tengo muchos, pero yo me fui quedando, fui seleccionando con algunos pocos, los más eficientes a mi modo de ver, y en eso voy, Ale, por la vida. Qué lindo, me encanta eso. Además, porque, bueno, yo sé que te acompañan muchísimas virtudes, muchas cosas que yo creo que, bueno, por modestia no mencionas aquí, pero yo como te prometí voy a escurrirte y voy a empezar a sacarte Yo lo también a mejor de... vos. Bueno, nos escurriremos mutuamente, yo feliz de la vida, porque además, como no pude estar en la cumbre por esos factores que ya conocemos, entonces dije, bueno, me voy a empezar a desquitar uno por uno, porque yo tengo que Claro, definitivamente encontrarme con todos ustedes de alguna forma también. Bueno, elegimos un tema, Susana, de pronto un poquito ambicioso, ¿no? claro, Y muy bueno, muy buen tema. de visualizar, el poder de visualizar. Y yo me ponía a pensar, bueno, es que cuando visualizamos generamos muchísimas cosas en nuestro interior. Pero yo sé que has trabajado muchísimo el tema, yo sé que has trabajado intensamente todo este tema de la espiritualidad, en el que por supuesto también nos iremos metiendo, pero quisiera preguntarte inicialmente cómo empezó ese descubrir tuyo en esa visualización, porque yo sé que Susana en un momento determinado hace un punto de inflexión, hace un punto en el que se conecta con ella misma por algunas circunstancias. Suelen ser circunstancias que a veces nos llaman al orden, a veces con un Claro. cierto carácter dramático. ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti que empezaste
a utilizar ese poder de visualizar y cómo te imaginaste en un principio cuando esto apenas empezó a mostrársete a ti. Bueno, yo siempre tuve certezas de cómo eran los métodos, pero tenía como mucha ignorancia de la práctica de esos métodos. Entonces iba como a tientas, como a ciegas, ¿no? Algunas cosas acertaba, tenía una vida muy anclada en la parte terrenal, como ya te expliqué, hijos, trabajo, yo trabajaba en un banco, imagínate, y hacía todas las terapias y la búsqueda y demás, pero le había dado mucho protagonismo a mis miedos. Ujú. Entonces creaba, como tenía una mente realmente, yo digo, entrenada de otra vida para manifestar, creaba muchas calamidades, aunque las resolvía y las solucionaba, pero cuanto más yo profundizaba dentro de la capacidad de visualizar los miedos, más cosas me fui haciendo que me hundían dentro de la realidad de esta tercera dimensión. Hasta que, y yo aparte le tenía mucho miedo a mis dones, esa es la verdad, y tenía mucho miedo de abandonar la vida como la había conocido, ¿no? Trabajar mucho para generar dinero, sostener a los hijos y la pareja y la familia desde un lugar de muy tercera dimensión. Ujú. Al negar todo esto, yo me enfermé gravemente a mis 41 años, eh, estuve a riesgo de muerte, como algún compañero que conozco por acá, y Bueno, no en ese, hubiéramos tenido que buscar estos factores comunes, pero bueno, en fin. claro, bueno, porque pareciera que, bueno, ahora te voy a redondear un poquito por otro lado, contestando primero tu pregunta. Ujú. En realidad, el hecho de que me enfermé tan grave y estuve internada con riesgo de volverme, digamos, me hizo encontrarme en cuando estuve transfundida y operada y demás, con uno de mis seres, de mis guías, que me Ujú. visitó en el hospital esa noche y me explicó que si yo no tomaba Me la... dicen, perdóname que te interrumpo, que me dicen que se escucha un poco mal tu voz. No sé si estás usando No, audífonos o no. ¿querés que me Bueno, los pongas? yo te escucho muy bien, yo te escucho muy bien, pero ¿qué tal si ensayamos? Porque varias personas nos dicen que se escucha mal Sí, tu yo, voz. yo también escucho como un eco. Espérate que me voy a poner el audífono, a ver. Perfecto. A ver si ahí me escucha mejor. Bueno, que nos digan aquí quienes nos están siguiendo si te escuchan mejor, porque yo te estoy escuchando bien, sin embargo veo que más de una persona nos está poniendo el comentario, vamos a ver si Ah, así. sí, me dicen que se escucha como con un eco de fondo, ¿no? ¿Vos Ajá. tenés micrófono encendido? Voy a irlo apagando mientras hablas entonces. A ver, fíjate para ver si... Ahí está. Ahí no está más. Ahí no está más. Bueno, igual me dejo el audífono porque así van a escuchar mi voz más cerca. Bien, ¿mi voz la escuchan bien? Mejoró ahí dicen, ¿sí? Ahí estoy hablando, Niuska. Ya estás. ¿Sigue habiendo un eco? Se escucha como otra voz, me dicen. ¿Y vos, Ale, cómo me escuchás? Ah, yo no te escucho a vos ahora. Yo te escucho bien, pero la verdad te A ver, escuchaba mejor sin los audífonos. entonces lo saco. Yo creería que sí, yo creería que Vamos a sí. mirar, espera. A ver si Eso. ahí recuperan, ¿no? Es Vamos a raro, ver ¿no? si pronto ahí. Ahora sí se oye bien, nos dicen. Excelente, gracias, perfecto. Ah, Ahora sí. bueno, perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, como mejoró, voy a retomar. Te contaba que me pasó esto de que en riesgo, en mi vida en riesgo, y operándome y sacándome un órgano y demás, nunca hago referencia a las enfermedades porque ya desprogramé eso. Me visita
un ser y me muestra, me advierte que yo tenía que hacer lo que había venido a hacer, porque si no me iba a tener que volver, porque fui entendiendo después de un tiempo de que el alma viene con un propósito y que si la personalidad no deja cumplir el propósito del alma, el alma se puede retirar. Por eso después el espíritu me contó un poco sobre los contratos que hacemos y demás, que después podemos desarrollar eso un poquito. Así que volviendo y recuperándome, yo tuve que tomar medidas que ellos me habían indicado, como renunciar al trabajo que yo tenía y empezar a dedicarme de lleno a lo que sí ya venía haciendo, porque yo toda la vida, paralelo a mis hijos y a mi trabajo, fui una buscadora incansable, o sea, yo me iba a Perú, estaba con chamanes, hacía montones de reuniones con seres angélicos, todo lo que había, yo no me compraba ni zapatos, pero me capacitaba y tomaba todos los cursos habido y por haber, me leía los miles de libros que te habrás leído vos también, hasta que, bueno, me empecé a centrar. A partir de que yo tomo la decisión de dedicarme a esto, igual pasaron unos cuantos años de reacomodarme. No fue inmediato, ni fue instantáneo, ni fue mágico, ni nada por el estilo. Siempre hubo procesos, comprensión, cambios, comprensión, práctica, ¿entendés? Pero sí, cada vez que yo me daba cuenta cómo tenía que hacerlo y lo hacía, era como que se abría una sensación de empoderamiento, de certeza, y me daba cuenta por dónde. Mirando con retrospectiva, pude entender cómo era que yo había creado mi enfermedad, mi carencia de dinero, eh, comprendí qué había usado dentro de mi mente, ¿no? Esto de tenerle miedo a las cosas y visualizar. Tengo miedo de que me pase tal cosa y la mente entra ahí. Entonces, como el campo que responde a la mente humana y que colabora para que se materialice lo que el humano piensa, ese campo es neutro y valida la frecuencia de tu pensamiento y la materializa tal cual, con la pureza que vos emanás ese pensamiento y esa emoción. A ver, ahí te voy a interrumpir un momento porque me parece interesantísimo eso. Estás hablando de frecuencias, estás hablando de esa capacidad de visualizar y entonces a mí me llega algo en este momento que me parece muy importante. Cuando uno visualiza, y yo te tengo que hablar como el médico que soy, obviamente, entonces voy a tener que tratar de ser un poquito el polo a tierra, porque voy a Sí, ser un poquito como el sí, diablotín interno allá, el sí, abogado, el abogado. el abogado del diablo, sí. Entonces digo, bueno, está bien, uno empieza a visualizar muchas cosas, de hecho conozco mucha gente que visualiza muchas cosas, pero que a veces hay un hilo muy delgado entre eso que se está visualizando y tal vez lo que los orientales llaman el mundo de Maya, el mundo de la ilusión, ese mundo en el que a veces nos confundimos, a veces por nuestros propios deseos, a veces por las dificultades que tenemos de comunicarnos con esa espiritualidad de la que hablábamos en un principio y a veces inclusive con esa generadora, me encantó eso que dijiste ahorita de calamidades, wow. Entonces, ¿en qué momento saber así, en palabras muy precisas, Susana, cuando realmente estamos visualizando y estamos dándole el poder de visualización y cuando no nos estamos dejando confundir por ese mundo de la ilusión? Bueno, sí, te voy a explicar algo mucho más simple. Nosotros siempre visualizamos. El tema es que hay una manera, una fórmula que hace que esa visualización se convierta en realidad. Y hay otra franja de visualización que no llega a materializar. Y te voy a explicar muy bien cuál es, porque lo que yo me di cuenta no era que yo tenía que visualizar, me di cuenta que todo lo había visualizado, lo había imaginado y lo había sentido desde el miedo, y que era eso lo que tenía que empezar a dominar. O sea, todo el mundo visualiza. Nosotros no vamos a estar enseñando un método sorprendente que nadie se dio cuenta.
Lo que sí hay que avivarse, por decirlo en un término muy argentino, hay que avivarse de que todo lo que vos materializaste, incluyendo tus enfermedades, tiene que ver con dónde pusiste la mente y lo acompañaste con una emoción. Dónde pusiste la mente acompañada de una emoción, porque esa es la fórmula que hace que se empiece a materializar en tu entorno lo que lo que vos sostenés, porque no es que, ay, yo me imagino un auto, me siento que lindo, me encanta el auto y el auto va a venir la semana que viene, por decir algo bien material. Es algo que tiene que ser sostenido. Mi mente tiene que visualizar, imaginar ese auto. El sentimiento me tiene que decir de que realmente sí está el auto ahí, va a estar el auto ahí, merezco el auto ahí, pero además hay un proceso en el tiempo que va que hace que vos refuerces la construcción que después Eh, termina siendo materializada por tu imaginación, por tu visualización y tu emoción. Perfecto. Entonces aquí estamos mencionando tres palabras muy claves. Una, la visualización. Otra, sentir esa visualización casi como si Exacto. ya fuera un hecho. En realidad le quito el casi, como si ya fuera un hecho. Sí, Y tercero, la constancia, la disciplina, el sí, mantenerse exactamente. en ese El proceso. Esas son sostenimiento de eso, el sostenimiento de eso. Eso me encanta porque entonces eso significa, todos podríamos hacer ese ejercicio de visualizar Sí, y es en eso en lo que yo quiero llamar muchísimo la atención. Como médico veo continuamente que precisamente esa capacidad que tenga el paciente de visualizar su propio sistema de salud, entender que puede establecer un diálogo aún con la más diminuta de las células y esa célula siendo parte claro. de un tejido, de un sistema, de un órgano, puede cambiar por completo la realidad. Sí, en cuanto a la medicina, yo te diría que el proceso es aún más delicado. Y si vos me permitís, me voy a explayar un poquito en ese punto, porque normalmente cuando la persona va al médico, siempre va con una carga de miedo significativa. Así sea que te molesta algo en el ojo. Entonces, ese miedo hace que vos le des el poder a los estímulos que van a venir externos, de la palabra, de autoridad de un médico. Las palabras de autoridad, todas influyen en nuestra creación, todas. La madre, el padre, el policía, el maestro, el médico, el cura, si tenés o sea, por Una eso que representación de autoridad. adueñarnos, claro. Entonces, mira, trabajé mucho tiempo bueno, trabajo con médicos, con enfermeras y demás. Pero fíjate esto, yo trabajaba con una médica chilena que ella se dedicaba a sacar muestras de mamas para hacer el testeo de que si ese tejido estaba bien o mal. Y entonces en nuestras conversaciones, cuando yo la atendía, yo le sugiero a ella, le digo, mira, vos cuando le saques una muestra a una mujer, que va a ir con un miedo terrible, porque va a tener que esperar 20 días para que le den el resultado a ver si esas células son buenas, malas o qué hay ahí. Vos siempre decirle, mirándole a los ojos, esta muestra la estoy sacando para ratificar que todo está sano ahí. Perdóname, te interrumpo un segundo porque esa parte también me parece fundamental. A veces las palabras de un médico, como tú dices, son sentenciantes. Mejor dicho, de quien represente una autoridad frente a alguien puede de alguna forma estar casi sentenciando a alguien con sus palabras y por eso hablamos de la PPH, el poder de la palabra hablada y lo importante que resulta a veces un simple gesto. Entonces, en medicina hablamos de un efecto nocebo y un efecto placebo. El efecto Claro, placebo generalmente va a producir algo benéfico para el paciente. Yo te sugiero tomar un vomitivo, por ejemplo, el jarabe de ipecacuana, pero te digo, es lo mejor que existe para el vómito y resulta que tú te la crees y finalmente algo que debería provocarte vómito, al contrario, te genera el control claro, de ese vómito. Pero en el efecto nocebo también viene eso.
el médico claro, dice, ojo, usted se va a absolutamente, enfermar gravemente de esto y el paciente empieza a visualizar, a imaginar, a claro. crear ese Eso pensamiento y a es porque generar eso. cuando una persona tiene miedo, no está en postura de seleccionar cómo sostener un pensamiento. Claro, qué O sea, bien, porque acordate que siempre el miedo es lo que nos va a jugar en contra. claro. Si nosotros podemos dominar los miedos, miedo a no tener dinero te va a hacer que vos empieces a manifestar abundancia, Ujú, miedo a no ser rechazado ni disminuido te va a hacer que mejoren tus relaciones. O sea, siempre es el miedo el que te resta el poder de tu manifestación, pero por otro lado te hace que sí claro, manifiestes eso a que tanto le temés. claro, claro. Qué Entonces, bonito que vayamos construyendo eso, Susana, porque me parece realmente fascinante. A ver, se va a crear una imagen mental de lo que deseas, ¿sí? sí, Pero hay que sentirla, hay que alinearse para sentir esos pensamientos y llevarlos a tu cuarto centro, es decir, hacerlos parte de tu corazón. Recordemos, hay una fuerza eléctrica, la del pensamiento, y una fuerza magnética, la del sentimiento. Y esa fuerza electromagnética nunca se pierde. exactamente. Así que se generan acciones acompañadas a través de esa visualización que van a llevar a materializar y a concretar muchísimas cosas. Entonces, en el caso tuyo, Susana, cuando tú utilizas además una palabra que me encantó en la presentación, catalizadora, Sí. catalizadora, como además de maestra de meditación, además de, bueno, de inspiradora, ya voy a anotar una más que es calamidadora. Eso era en el pasado, ahora ya me entrené para no crearlo más. Claro, yo me tuve que hacer cargo en un momento de que mi mente, cómo había actuado mi mente para crearme todas las calamidades que yo me victimizaba incluso, porque la victimización también es una visualización, Ok, ok. ¿entendés? Entonces Y que manifiesta. ahí viene mi pregunta, Susana. Nosotros tenemos un lóbulo frontal que representa cerca del 40% de nuestro cerebro. Sí, Además, nuestra última adquisición en el proceso evolutivo como seres humanos, una cosa exacto. absolutamente fundamental, pero desde ahí tenemos la posibilidad de crear prácticamente cualquier imagen. El problema es que nos castraron muchas de ellas porque teníamos que seguir modelos o paradigmas. Sí. De acuerdo con esto, entonces, ¿qué hace Susana en un momento determinado que alguien realmente borre o mejor, reemplace esas informaciones previas que ya tenía para empezar a edificar algo mucho más poderoso? ¿Qué decirle a toda Bueno. esta gente? Tenemos 700 y punta de personas Ay, sí, conectadas, sí, sí, me pero esto es encanta, me encanta, me encanta este planteo porque también podemos mirarlo desde un punto de vista médico. ¿no? Y fíjate lo siguiente, ¿por qué yo, por ejemplo, soy fanática de la meditación? Y soy una inductora, hago una inducción con palabras para crear imágenes, pero lo que yo busco es que justamente el cerebro amarillo, lo que tiene lo que desarrolla la personalidad, se pueda conectar con el sistema límbico, con el cerebro límbico. Eso. ¿Entendés? Reconectar Porque la el fusión, cerebro. porque para poder crear, como vas a necesitar tener una emoción que valide lo que vos estás dibujando con tu mente, lo que le va a dar el impulso vibracional para que el campo te lo lea y te lo devuelva como materializado, es la conexión con el sistema límbico, con el cerebro límbico, que ya sabemos, le recordamos a la gente que está en el centro, es como el cerebro medio, ¿no? Eso, eso. Me encanta eso, Susana, porque, bueno, en términos médicos así sencillos, existen dos estructuras, la amígdala, el hipocampo. La amígdala es la que da la emocionalidad a las cosas, pero el hipocampo, ahorita mencionaste otra palabra, es el que nos permite tener un recuerdo de esas emociones que van a generar, de acuerdo a engramas, a escenas, a recuadros de vida que hayamos vivido, obviamente un efecto en nuestro interior. Exacto. Entonces, ahí, cuando se lleva al hipocampo, cuando la llenas de emoción, eso no se puede quedar aquí, sino que es necesario, según lo que te escuché, llevarla al cuarto centro, es decir, Exacto. sentirla en tu corazón, Sí, ¿verdad? sí, señor. Ese es el secreto. Ese es el secreto, porque nosotros tenemos como nuestras partes creativas inconexas. Ajá. ¿Por qué?
porque también hay un mal hábito, que es que la gente aprendió mucho a pensar, pero no aprendió a equilibrar el pensamiento con el sentir, que Sí, es lo que ahora estamos haciendo nosotros. Nosotros inspiramos a la gente a poder abrir el corazón y conectar corazón-mente, porque entonces ahí el arquitecto que dibuja acá interpreta desde el corazón y pone el material, digamos, para que eso, para que se pueda hacer una edificación de tu proyecto de sueño. Pero no es algo que tengamos que aprender, es algo que lo venimos haciendo. ujú, El tema es que nosotros perdemos el control, porque vos mencionaste también una palabra que yo la voy a tomar y que hay que destacarla, que es la confusión. ujú. Nosotros tenemos tal confusión y estamos tan a expensas de la motivación externa que te confunde, que te hace dar miedo, que te hace creer que todo es temerario, que se va a terminar, se termina la vida, la juventud, la plata, la política, los terremotos, o sea, tanto estímulo, además de los miedos normales que nosotros traemos ya aprendidos generacionalmente, que es Claro. miedo a que le pase algo a los hijos, miedo a no ser queridos, miedo a ser feos, a no ser aceptados, a no ser inteligentes, miedo a morir, miedo a los procesos de cambio. O sea, fíjate la gama de miedo con la que nosotros creamos. Entonces, Bien. una de las formas donde nosotros podemos rápidamente invertir que la gama de miedo sea más poderosa que la de mi conciencia, es la meditación. Qué bien, qué bien. Aprender a meditar. Pero espérame, no te me metas ahí todavía No, porque es que yo te quiero, te quiero escurrir. Yo te interrumpo de a sí, poquiticos sí, porque sí, quiero que todo lo que quieras. a la gente mucha cosa práctica. Mencionaste otra cosa fundamental. Hay una cosa que se llama el RNA mensajero que le lleva la información en la célula hasta el núcleo de la célula y puede modificarlo. Mencionaste y me parece fascinante eso porque nos estamos metiendo en el campo de la epigenética, es decir, Exacto. le va contando allá al núcleo de la célula donde está nuestro ADN, donde están todos nuestros registros, a veces incluso esos registros acásicos que heredamos y que llegan Exacto. terminado de Sí, expresarse, pero entonces vuelvo y hago de abogado del diablo, porque alguien me dirá, sí, eso es muy importante, pero resulta que, como lo dice Hammer, yo pude haber tenido una imagen supremamente impactante, de manera dramática, intensamente vivida en soledad, no expresada, y eso da sí, origen a lo que él llama los focos de Hammer, precisamente sí. unas especies de células diana en el cerebro que van a originar un efecto a nivel periférico. Claro, son Entonces, como edemas muy, muy, muy pequeños es, en el cerebro que van a guardar esa memoria y que la va a desarrollar en algún momento si tiene oportunidad. entonces, ¿cómo hacer que ese alguien que tiene ese recuerdo tan complejo y que quedó grabada también esa imagen y por supuesto la siguió visualizando porque se convirtió casi en un bucle que se repite y se repite nocivamente en este caso? ¿Cómo ayudarle a través de la visualización y por eso el poder de visualizar a que vaya reemplazando esas imágenes tóxicas que habían quedado Claro, pero en mira, mira esto, vamos a ir un poquito más todavía voy a dar otro dato. Y no sé, a lo mejor a veces con perdón de la ciencia médica, no sé, vos me vas a decir. rico? La célula trae una memoria grabada que la tiene el ADN, la tiene genéticamente grabada, Uh que puede llegar a desarrollar una enfermedad porque a lo mejor ese gen tiene eh, la programación. Sí, Pero, pero la epigenética dice que es la emoción y el el entorno, entorno. o sea, es como que la célula estuviera esperando, Sí, tiene la información, acá tengo la enfermedad para desarrollarla, pero sin embargo no todos la desarrollan, sí. sino simplemente aquel que tiene un estímulo emocional que le abre la llave a esa enfermedad. Eso es por un lado, o sea que tenemos que tener en cuenta el entorno que la célula lo lee. La célula lee cómo te trata tu mamá, tu papá, tu jefe, cómo te tratás vos, qué se habla, qué se mira, qué se teme alrededor, en el conjunto, dónde vivimos, dónde nacimos. Ujú, La célula no solamente va a obedecer al programa genético que sí. trae, sino que también va a combinarlo y va
a desatar la enfermedad, o a lo mejor hasta la va a crear por un estímulo que hay en el entorno de la persona. Por eso nosotros nos tenemos que adueñar de nuestras vidas y empezar a seleccionar para liberarnos de todo lo tóxico, incluyendo los recuerdos, porque acá vos me estás hablando de lo que dice Hammer. Hammer dice que, o sea, o él muestra, demostró, no dice, demostró que cuando vos pasaste por alguna cosa cruel y no la pudiste gestionar en ese momento, el cerebro como que la guarda para que en algún momento, cuando sea propicio, cuando eso se termine, por ejemplo, o cuando ya ese riesgo que vos corrías no exista más, entonces el cerebro lo baja al órgano y hace que lo puedas reparar, como en un estado de enfermedad, por desequilibrio, ¿no? Dicho de otra manera, entonces, lo que tu mente creó puede, digamos, invertir ese proceso y cambiar por completo el resultado. ¿Está Sí, bien? sí. Bien, Si la mente se da cuenta, sí. Eso es, si la porque mente... la única manera de que vos puedas reparar, comprobado por Hammer y por el doctor Sabat, Ujú, él comprueba que si la mente se hace consciente del conflicto, lo puede soltar y entonces o no genera la enfermedad o la cura. cierto. Pero también sabemos que no todos los casos son así. Ujú, ¿Por qué? Porque puede haber un entorno que sigue reforzando el conflicto emocional que esa mente guarda y que por eso crea una patología. Por ejemplo, una patología como una diabetes no sí. es una enfermedad que repara y se termina. Bueno, Es entonces, algo que, algo también que me parece fundamental. Creamos una imagen. De hecho, tenemos un mecanismo que se llaman las histonas para poder acumular muchísima más información. Es una cosa absolutamente sorprendente, como lo estaba mencionando por aquí la doctora Camila, un saludo muy especial para ella. Y entonces empezamos a notar una cosa y es que podemos acumular tanta información que en un momento determinado ese entorno o esa manera como interpretamos el entorno va a permitir que eso que teníamos en los registros se exprese o no. Es decir, claro, que depende de nosotros y de nuestra actitud y de la relación sí, de nuestra con actitud. Porque, por ejemplo, puede haber un papá alcohólico, supongamos, que castiga, uh-huh, y puede haber 3 hijos y solo uno se enferma por ese castigo del papá, y los otros 2 no. uh-huh. Entonces, tiene que ver la historia individual y la actitud, que es lo que vos nombraste recién. O Qué sea, la bien. actitud. Hay gente que ante la adversidad se empodera y sale como un tractor a conquistar el mundo. Y hay otros que eso lo tira y le agarra una depresión de por vida, el mismo evento. Bien. Pero, Sí, dime, termina. no, no, venga. Bueno, entonces te decía, a ver, hay una imagen impactante. Se construyen porque el cerebro empieza a hacer hilaciones, empieza a hacer circuitos neuronales que conectan unos con otros y que de alguna manera tenían factores en común. Hay una ley que se llama la ley de Ader, pero no profundicemos mucho en eso porque nos enredamos. Pero lo cierto es que son representaciones muy vívidas que aumentan o la confianza o la motivación o justamente lo contrario. Y en un momento determinado, digamos que hay un campo de energía que se comunica con todo y que va a permitir que en esos patrones vibracionales que mencionaste empiecen a resonar, a vibrar en esa misma frecuencia otras cosas que se tenían desde antes o simplemente cosas novedosas que a través de ese poder de la visualización nosotros podemos lograr llevar a cabo, digámoslo de esta manera. Desde esa manera, como también se explican muchas cosas que en medicina llamamos algo así como las remisiones espontáneas, así le dicen en Claro, medicina, nada más en desacuerdo que eso, porque primero no son nada espontáneas y segundo, en cambio sí son remisiones, nos claro, volvemos a encontrar con la claro. persona. Bueno, yo creo que, y sé que vas a coincidir conmigo, yo creo que todos estamos haciendo remisiones todo el tiempo. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estuvimos enfermos o que estuvimos cerca de tener una enfermedad.
Pero cuando la mente trabaja en acorde a un nuevo sentir que valide más la seguridad, la confianza, la espiritualidad es muy importante en este sentido también. Porque cuando vos empezás a conectar mentalmente y a producir emociones que tengan una frecuencia vibratoria más alta, más luminosa, se empieza a borrar la memoria que te va a llevar a estar enfermo o a envejecer o lo que sea. Y obviamente que la visualización acá juega un papel súper importante, Ale. Te voy a hablar así un poquito en argentinés, ¿oíste? Porque Dime, me dime. parece fantástico la manera como me estás llevando a preguntarte lo que te voy a preguntar. Mira, tú y yo pasamos por experiencias complejas, digámoslo de esa manera, por experiencias en las que sentimos muy cercana la muerte y Sí, por experiencias que seguramente marcaron nuestras vidas. Yo humildemente hoy, lo mío está mucho más reciente, tengo que decir, sentí temor, sentí claro, miedo, sentí claro. angustia en un momento determinado, pero también empecé a darme cuenta de que ahí había una especie de conversación con Dios y por eso mencionaste la espiritualidad. Y en verdad yo creo que mucha gente que ha estado cercana a estas experiencias puede relatar algo muy similar, pero entonces ahí me quedo yo un poquito, Susana, y en eso tú has avanzado mucho, es cómo en ese instante empezar a reconocer ese ser espiritual, esos seres de luz que te acompañan, esos seres que de alguna manera te están poniendo y mostrando el camino para que empecemos a fructificar y a posiblemente edificar algo a partir de algo que inicialmente pudo ser tremendamente dramático. Claro. Bueno, yo desde que eso me pasó, nunca más dejé de hablar con Dios, o Ujú. con el espíritu, o con mis maestros, como le quieran llamar, porque me di cuenta, en primer lugar, cómo empezaba mi propia mente a abrir como la biblioteca de conocimiento que yo traía y que podía usarla primero, disponer de esa información para empezar a corregir todo lo que venía haciendo mal, que era mucho. Por eso Ujú. me llevó también bastante tiempo ubicarme en un lugar mucho más equilibrado y empoderado. A mí me llevó Yo, tiempo, porque yo había adquirido hábitos que iban en contra del propio conocimiento de la conciencia que yo traía. Entonces tuve que reacomodar todo eso. Y eso lo digo porque a veces la gente cree que es magia, ¿no? Que vos vas a empezar a meditar mañana y que a fin de año ya se te solucionó la vida. Y no, claro. porque hay una dinámica que la tenemos que entender, que es cómo nos relacionamos con todas las cosas. Ok, Si yo ok. quiero tener respuestas de Dios, si yo quiero realmente creer que Dios existe dentro mío, y si yo quiero que esta amistad y esta sociedad que tengo con el Espíritu la pueda usar y sea válida, la tengo que hacer como una relación cotidiana. Qué bonito, qué bonito. Tengo que estar todos los días con Dios, aunque Sí, sea un rato. yo creo que ya no es el momento de mirarlo con ese misticismo extraño o con ese velo extraño que nos metieron, sino casi como eso que es que hace parte de esa perfección de la que somos su obra, ¿no? Y que en un momento determinado empezamos a caer en cuenta, pues pucha, sí, es que yo era parte de su obra y claro, esto tiene que Claro, presentarse. Aquí surge una cosa también y es que en un momento determinado, Susana, yo creo que empezamos a contagiar cosas muy deliciosas. Yo digo que a veces tenemos que contagiar pandemias de amor, pero ¿y qué hay de aquellos instantes donde también empezamos a contagiarnos, si se quiere, de algunos campos de resonancia ajenos que pueden ser nocivos? No es un secreto que en nuestros países se viven procesos dramáticos, complejos en este momento, y más que estamos en no, elecciones, tanto allá como ay, acá no me digas eso, mira. encontramos toda esa cosa tan compleja y se vive un patrón vibracional muy bajo porque han caído, digamos que nuestros políticos en otra cosa muy distinta y entonces nos llevan a que el ambiente se enrarezca. ¿Cómo a través de esto que estás diciendo, Susana, podemos protegernos y proteger a la humanidad de que en verdad nos convirtamos en multiplicadores de altas frecuencias y no Claro, de esas bajas? lo primero que hay
que hacer, ahora te voy a dar un montón de cosas y que las quiero desarrollar aunque sea rápidamente, pero nosotros tenemos que ser válidos en lo que enseñamos. O sea, tiene que haber una gran coherencia en nosotros, de despegarnos de las cosas que no están bien para nosotros y poder sostener esa frecuencia, que eso es iluminar a otros. Sostener una frecuencia en nuestro campo electromagnético, que cuando hablamos y decimos la verdad, el otro lo toma y cambia la información interna solamente con una frecuencia vibratoria, ni siquiera hablando. Yo también me contaminé, ahora tuvimos elecciones y me contaminé y el espíritu rápidamente me mostró, cuando yo medito todas las mañanas con él me explicó que las personas que vinimos a sostener luz en el mundo tenemos que estar por encima de la política y de las guerras que probablemente tengamos que ver a medida que eso desaparece, porque vamos ya destinados a cambiar este mundo. Eso no lo va a poder cambiar nadie, pero nosotros tenemos que sostener esa luz por encima, tratando de ser observadores de la realidad y darle una nueva imagen al campo cuántico que crea la realidad en masa. ¿Esto qué significa? Que si yo me dejo contaminar por el miedo de quién gana, quién no gana, cómo se pelean, cómo se traicionan, cómo se matan, cómo se roban entre ellos, entonces yo bajo mi frecuencia y me afecto. Pero si yo sé, yo solo observo y digo, mira lo que están eligiendo, ¿no? Pero sin embargo, estamos yendo hacia un paradigma de solidaridad y de nuevos líderes que van a ir surgiendo. Le estamos dando solo tiempo para que las almas que ya traen la impronta del cambio planetaria puedan crecer y capacitarse y poder llegar a los estadios donde ellos van a gobernar el mundo, porque eso viene, Ale. Entonces, si yo puedo sostener mi mirada arriba y adelante, y puedo observar que no importa si hoy o dentro de 4 años o dentro de 10 años va a suceder, si yo puedo seguir observando, visualizando que el cambio sí viene, que sí va a haber gente administrando el mundo desde una compasión mucho más grande, desde un sentido de bienestar común muy diferente, que hasta acá casi no existe, que en realidad esto es un plan, que el plan se está ejecutando, que el escenario se tiene que ir moviendo de a poco también, porque nosotros, los humanos que hemos creado todo lo que existe hasta acá de esta manera torcida, tenemos que tener la oportunidad de ir viendo y corrigiendo, viendo y corrigiendo, viendo y corrigiendo. Es un proceso donde el espíritu nos está dando tiempo para que nosotros podamos acomodarnos para estar ahí. Hay una cosa que es fundamental y es que existe una masa crítica. Es decir, cuando Ken Keyes hablaba de eso precisamente, de cómo cuando un número de individuos de una especie desarrolla una estrategia, una habilidad determinada, el resto de los individuos de la especie la desarrollan también. Esa masa crítica Exactamente. que está calculada en la raíz cuadrada del 1% de la población, para meterle aquí cifras, está haciendo que posiblemente entonces, según lo que estás diciendo, y vuelvo a la pregunta de la catalizadora, podamos nosotros, entre un número relativamente pequeño de la población, generar un efecto tipo masa crítica que nos permita devolvernos la esperanza. Sí, absolutamente. Y más que esperanza es certeza, porque lo que nosotros volcamos, el planeta tiene una rejilla electromagnética que lo envuelve, que captura toda la información de los individuos que estamos vivos en el planeta. Y esa rejilla electromagnética va cambiando como la programación de la humanidad. Entonces, todos los que volcamos dentro de esa rejilla electromagnética una frecuencia de mayor luz, vamos dándole la oportunidad que todo el mundo tome de esa información más elevada. Y eso es el Todo lo que nosotros... catalizador, ¿no? Claro, exactamente.
Por eso es que nosotros tenemos que sostener la frecuencia. Es lo que el espíritu me decía, desapegate, y sé una observadora, pero seguí alimentando la electricidad que el planeta está Wow. usando como combustible para subir la frecuencia de la humanidad. Me Entonces cada vez va a haber menos oportunidad para las cosas que a nosotros nos asustan. encanta. Depende de nosotros. Ujú. Entonces tenemos una rejilla magnética terrestre y Y una allá personal. eso, y esa rejilla magnética personal que llamamos la red etérica, posiblemente en algunas otras denominaciones, y que en algún momento esa red etérica se puede ver muy frágil, en un momento determinado esa red etérica puede romperse. Yo siempre le pongo a mis pacientes un ejemplo y les digo que es como la red donde venden los limones en los supermercados. Exactamente, así. Si se rompiera uno de esos cuadritos, se caerían todos los limones. Lo propio ocurre con la energía personal y grupal y, por supuesto, de esa conciencia colectiva. En ese mismo orden de ideas, Susana, fíjate, muchas veces en el exterior está lo que existe en nuestro interior y es reflejo de lo que está generándose desde nuestro interior. Esos campos vibratorios que nos permiten a través de un libro, de la música, de entrar a un templo, de contactar con personas que tengan patrones vibracionales altos, nos Exacto. pueden llevar perfectamente a reestructurar de nuevo esa red. Dicho de Sí, otra manera, la enfermedad es una ruptura de la red en un momento determinado. sí, exacto. Porque el cuerpo humano opera de la misma manera que el planeta con nosotros. Cada órgano nuestro tiene una cobertura electromagnética que es parecida al panal de una abeja. Tiene como una cuadrícula. Y cada órgano está conectado entre sí en la unidad del cuerpo, y a su vez el cuerpo tiene un campo electromagnético que contiene todo eso. Y está conectado el campo electromagnético tuyo con el mío, con el campo de la Tierra, y la Tierra a la vez con las estrellas. Por eso que hacia adentro y hacia afuera está todo conectado. Qué lindo eso, qué Pero, lindo. ay, es hermoso. Por eso siempre cuento que Mario Benedetti decía, si cortas una flor, tiembla una estrella, ¿no? Porque Sí, eso te hace que entiendas la conexión de los campos electromagnéticos que por ahora son invisibles a los ojos, claro. pero que la ciencia ya pronto, acordate que la ciencia pronto va a descubrir esta conexión electromagnética, la va a fotografiar, la va a poder medir, que de hecho ya hay muchas máquinas que la miden, la conectan. Fíjate que muchas veces nosotros sentimos o pensamos algo y vos por ahí te comunicás conmigo, yo me comunico con alguien de México, de España, y tuvo el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vibramos frecuencias de solución, nosotros colgamos la data en el campo electromagnético de la Tierra y ya está disponible para cualquiera que la conecte. Claro, claro. Por Te iba a ejemplo, decir, ¿sí? si una persona se sana de cáncer utilizando cualquier método, esa, esa novedad de que se pudo sanar ese cáncer va a la rejilla electromagnética, y si hay alguien en China que está tratando de sanarse de la misma enfermedad, tiene acceso a la información, de alguna manera se va a enterar porque le va a llegar el mensaje, porque lo va a leer, porque lo va a soñar o se va a encontrar con un médico y va a tener acceso a la misma posibilidad que la persona primera que se sanó. Claro. ¿Entienden cómo funciona? Qué bonito, eso es, me parece súper emocionante eso. Ay, a mí Y también. nos ayuda a responderle a algunos que están preguntando, y si no tengo vesícula y si no tengo matriz, ¿qué importa? No, no Es que existen importa porque recursos. todos los órganos tienen una validación etérica. O sea, nuestros órganos tienen, están reflejados y sostienen la parte etérica. O sea, en otros niveles cuánticos, en otros multiniveles, todo nuestro cuerpo sigue estando intacto, porque nosotros somos un diseño que fue creado geométricamente, divinamente, por la arquitectura del divino, de la fuente, y la última expresión es la parte material. Ajá.
Qué bien, qué bonito eso. Que esto de verdad me parece absolutamente fascinante. Lo único que no me parece fascinante es que se nos va acabando el tiempo y yo no Ay, sé a qué horas piensas desayunar tú, bueno, pero sí, desayunemos juntos. Ale, te quería contar algo y sí, te quiero invitar al próximo taller que yo voy a dar el 10 de qué diciembre, rico. que tiene que ver con los contratos que el alma trajo y cómo cambiarlos a esos contratos. Ajá, Tiene que ver con un renacimiento en la llave que nosotros podemos usar para cambiar contratos que trajimos, ¿no? Decir, bueno, que mi vida se va a terminar a tal edad, ¿cómo prolongo eso? ¿Cómo hago un nuevo convenio con mis maestros si tengo un propósito de vivir más qué tiempo? ¿Cómo bien, hago, cómo me salgo de un contrato familiar, el cual estoy cumpliendo a rajatabla porque está dentro de mi sistema de programas? qué O bien. sea, ¿cómo cambiar la programación? Nosotros ya estamos habilitados a partir del año 2012, nos permitió el espíritu adueñarnos de los programas que antes no podíamos cambiar. Antes era karma. Qué bien. Ahora es un Si había que pasar por eso, había que pasar por eso. Pero ahora ya no existe más. Hay dispensación kármica. qué Pero la bien. única llave es la conciencia. O sea, hacerte consciente. Y ahí Bien. sí podés cambiarlo a eso. Bueno, por Que supuesto, por vas a supuesto, participar, ya estoy matriculado en ese taller, por supuesto, claro que sí. Aquí nos están preguntando si va a ser virtual, ¿sí? pero bueno, Va a ser virtual el 10 de diciembre el y problema es se que va a llamar no te vas a hacer tan Renacimiento. fácil. Va a ser virtual y Y se va a llamar Renacimiento. renacimiento. Perfecto. Ale, ¿sabés qué? Yo te digo esto, ¿no? Y perdón que abuse de tu disponibilidad. No, Deberíamos, vos como médico y yo como inspiradora, hablar más sobre el campo electromagnético para que la gente entienda más de eso. bueno, entonces yo te voy a responder afirmativísimamente, además porque mucha gente nos está diciendo, ¿y cuándo es la segunda y tercera y cuarta parte? O sea que ya te digo que no te vas a librar muy fácil de mí. No, Qué bueno, qué buena noticia. porque me parece de verdad que vale la pena darle continuidad a esto, Susana. Yo creo que hacía mucho rato estábamos buscando cómo llegarle a la gente con información no solamente esotérica, eh, Claro, claro, porque en realidad la gente se va a sorprender de algo, que fue lo que yo aprendí en estos 24 años desde que me pasó lo que me pasó, que todo lo espiritual está sustentado totalmente en la química, en la física y en la ciencia. mm, O sea, ujú, nunca estuvo claro, dividido, nunca, claro, claro. porque todo tiene una explicación, incluso cuando uno ve el invisible, cuando yo puedo ver a mis maestros, sé que estoy usando qué parte del cerebro estoy usando, porque ellos me enseñaron Sí, para que yo pueda cuidar esa parte del cerebro mía, que en mi caso, por ejemplo, yo no consumo alcohol de ningún tipo, porque eso, bueno, hay un montón de cuidados que hace que tu aparato que está en el cerebro, ya diseñado biológicamente para este tiempo, para que desarrolles tus aptitudes de clarividencia, de clariaudiencia, de clarisensibilidad y la comprensión que vos decís, ¿cómo sé esto yo? ujú, Yo tengo un grupo de médicos que trabajo en Buenos Aires sí, y a veces estoy en reuniones con ellos y hablo a la altura y yo jamás estudié medicina. Y ellos me dicen, pero ¿y vos eso cómo que estás explicando? ¿Cómo es que lo sabés? Yo le digo, no sé, porque empecé a tener acceso a esa a información. la fuente de la información, Claro, que todos tenemos acceso a eso. qué Pero eso bonito. se hace a través del entrenamiento de la conciencia y la herramienta principal es meditar, Ale. Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. Y aquí vienen cosas que también yo creo que van a ser muy reveladoras. Así como un atleta utiliza la capacidad de visualizar o le colocan una película, por ejemplo, ese que tiene que correr a altas velocidades y le muestran un guepardo primero en la película
y activa sus centros motores a nivel cerebral a raíz de esto que está viendo a través de las imágenes y lo vuelve mucho más veloz porque el cerebro inmediatamente redistribuye la sangre y lleva más sangre a esos músculos que le van a permitir correr. Claro, eso es porque está visualizando Claro, y emocionándose a la evidente. vez. Pero a mí me Ahí está emociona la creación. A mí me emociona más, Susana, pensar en que en verdad no tenemos por qué sentirnos derrotados en este momento. A mí me parece que nos ha invadido poco a poco una especie de epidemia de pesimismo o de No, pandemia de eso pesimismo. está programado, Ale, Claro, eso está programado. claro, Porque a medida que te mantengan en miedo, tienen dominio de tu poder creador. correcto, correcto. Entonces, ahí, Susana, yo creo que tenemos que empezar a responsablemente hacer esa especie de autodescubrimiento personal para empezar a crear y experimentar a través de los sentidos, pero en un estado ampliado, ya no en un estado alterado de conciencia, sino un estado ampliado de conciencia que nos permita a nosotros entender que definitivamente estamos equipados con las herramientas necesarias y suficientes para poder Exacto. verdaderamente soñar con ese paraíso a través de esa masa crítica que somos todos nosotros. Sí, de crearlo al paraíso, porque nosotros traemos todo el equipamiento para poder crear una vida totalmente diferente a lo que vivimos hasta acá. Qué Una bien. vida mucho más larga, sin enfermedades, pacíficos, creativos, artísticos, porque nosotros, nuestra esencia es esa. Lo que pasa es que estamos tan adictos a la victimización y a los miedos, a la confusión, que hay que entrenar a la mente para que se vaya de ahí. Esa Sí, es la verdadera conquista. La sí, verdadera conquista es sobre nosotros mismos, porque una vez que vos te conquistes y te pacifiques, entonces sos un catalizador, qué sos un bonito. inspirador, sos un creador consciente, porque todo lo hace la conciencia, no es la mente, ¿eh? La conciencia hace que tu mente piense de una manera así o asá, tu conciencia. Cuanto más conciencia tenés de tu divinidad, de tu poder, del respeto, cuanto más se amplía tu mente y se conecta con las estrellas y se conecta con el planeta, entonces empezás a tener dominio de quién verdaderamente sos. Y no hay que Nosotros tenerle miedo a eso. decimos en Sintergética que vamos ascendiendo en una especie de pirámide con el vértice hacia arriba y en la base está la materia, luego la energía, la información y finalmente la conciencia. En Exacto. ese ascender hacia el desarrollo de la conciencia, en ese camino, eso suena un poquito pretencioso hacia la iluminación, pero en realidad es que es entender que ese faro interior que está en esa epífisis, en esa pineal, nos está invitando a que lo hagamos y a que vibremos en esas frecuencias mucho más. Claro, sí. Se están revelando muchas de esas cosas que podemos hacer y que yo creo, Susana, y entre otras cosas te voy a concretar, porque yo sé que cogerte a ti es un poquito difícil, así que de entrada le voy a poner fecha a este segundo encuentro. Pensando, tienes como unos, te voy a regalar generosamente unos 3 segundos para que pienses, pero sí Sí, me gustaría muchísimo que en una próxima habláramos de ese tema, de lo que es la clarividencia, mucho más allá de ser adivinadores de suertes o cosas de esas, sino a entender cómo ese potencial realmente está allí cuando sí, conectamos ese faro. está disponible, pero sabes que siempre hay una condición que te van a poner Por supuesto. para darte un estadio de mayor conciencia, te tenés que hacer responsable de ese estadio y la responsabilidad implica actos. No, no puede pasar solamente por la mente. Ujú. No puedo, la gente que dice, ay, sí, yo quiero ver el invisible o quiero ser clarividente, eso implica una responsabilidad, porque hay mucho manejo de eso, y te lo digo por experiencia, cosas que ves pero no las podés decir, eh, cosas que ves pero el espíritu te va a decir por qué te las deja ver, cosas que ves que no son tuyas y las tenés que respetar sin juzgar, y Ujú. tenés que llevar a tu vida cotidiana un cambio de tu existencia. Nada va a cambiar, por más que pretendas y entrenes, si no lo llevas a tu vida cotidiana el cambio. Qué bonito. El espíritu
compromete y te responsabiliza de la conciencia que vos puedas sostener para que Él te dé los dones, la tenés que vivir cotidianamente. ¿Y eso qué significa? Ser más puro, no juzgar, ser más compasivo, más amoroso, menos reaccionario, dominar tus miedos, trabajarte hasta el último día lo que vos sientas que es tu debilidad, porque cuando te ven que vos querés hacer eso, el espíritu te ayuda mucho, 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 pero primero te va a pedir la validación de tu coherencia. Alinearse. Exacto. Hacerlo en actos, llevarlo a los actos, lo que sea que vos, porque en realidad, en esta tercera, cuarta dimensión que nosotros estamos, lo único que conquistamos es lo que podemos vivir, no lo que podemos pensar. Qué bien. Qué bien. Susana, el tiempo no debería existir. De hecho, no existe, es un eterno presente. Pero yo quiero que terminemos esto, si no es mucho abusar de tu confianza, con una pequeña meditación. ¿Qué tal si nos regalas una pequeña meditación de 10 minutos para que terminemos esto tan fantástico que hemos vivido hoy con eso de aquietar mucho el alma y de disponernos a Bueno, ¿cómo recibir? no? Qué Sí. rico. La voy a hacer sin música porque no tengo música acá, Bien, la pero música. bueno, el silencio también es una melodía, así que vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundamente, tratando de absorber toda la luz que hemos generado cuando llevamos nuestro pensamiento y nuestra conciencia a estos temas que son más elevados, cuando mostramos con el corazón que realmente queremos aprender, que queremos cambiar, que queremos ser partícipes de la nueva frecuencia que ya está disponible para el ser humano en el planeta. Y, y voy a convocar desde la amorosidad de mi corazón, donde está Dios pulsando y latiendo, a la energía violeta, energía que nosotros la tenemos incluso en las hebras multidimensionales de nuestro ADN. Vamos a visualizar una esfera violeta enfrente del pecho. Primero la vamos a observar, cómo vibra esa esfera y está viva, cómo desprende destellos violetas con puntitos dorados, trayéndonos una inteligencia, trayéndonos una llave energética que quiere y pretende abrir los dones de tu corazón. Vamos a llevar esta energía violeta al pecho, la vamos a dejar que entre, que gire lentamente en el sentido horario en nuestro pecho, que a medida que se conecta con el latido de nuestro corazón se hace más grande. La esfera aumenta y aumenta de tamaño desde nuestro interior. Y ese violeta que gira suave va conectando con el núcleo de nuestras células y va cambiando la información, restaurando y renovando nuestro poder de luz. Esa esfera se hace más grande y más grande, saliendo ya del cuerpo, comenzando a contener nuestro cuerpo físico dentro de esa esfera. Respiro profundamente violeta. Dejo que toda mi piel, que todas mis células, mis órganos y mis sistemas queden sumergidos en esta luz violeta de amorosidad, de cambio, de serenidad profunda. Le vamos a pedir a esta energía violeta que ahora ya contiene todo nuestro cuerpo, que transmute todos los núcleos de miedos,
que podamos haber heredado, todos los miedos que reforzamos en nuestra vida, todos los miedos que creamos con eventos en nuestra vida, todos los miedos imaginados, implantados y sembrados por el dolor que existe afuera de nuestro corazón. Le vamos a entregar a esta luz violeta nuestros miedos para convertirnos en seres enteros, iluminados, valientes, conectados al sol. Mientras pulsa la luz violeta de adentro hacia afuera, conectamos nuestro campo violeta al de todos los que estamos reunidos acá. Y creamos un inmenso campo de amor y transmutación, tan grande, tan poderoso y tan vibrante que puede contener a la tierra misma. Yo soy el milagro de esta vida. Yo soy la diferencia en este momento del planeta. Yo sostengo, vivo y me muevo en esta luz. Y aunque no piense en ella, declaro y ordeno permanecer. En el bendito nombre de Dios que yo soy en mí y por la presencia del Cristo que me habita, te bendigo, te honro y allí donde estés, te veo por tu luz. Muchas gracias, Ale. Qué bonito, qué bonito. Qué maravilla. Quedé absolutamente extasiado. Qué generosidad la tuya, qué claridad, qué transparencia, qué belleza. Me quedo cortico en palabras para decirte gracias, gracias y muchas gracias de nuevo. Estaremos conversando para que programemos ese próximo encuentro. Les cuento a todos los que están acá que vamos a dejar colgado este live. Por supuesto, te participo a ti también, Susana, que lo montes en tu Instagram y va a quedar también, creo que eso será el próximo sábado en YouTube, en el canal de YouTube, Qué bueno, para que mucha mi gente amor. pueda beneficiarse. Ojalá seamos de verdad multiplicadores de estos momentos absolutamente mágicos. Así que de nuevo, el abrazo gigante, el agradecimiento Gracias, enorme. gracias, Ale, querido. En 15 días armemos otro, ¿sí? Perfecto, ya. Quedamos de una vez entonces, 15 días, ese día es para ti, y yo absolutamente feliz, ¿sí? Y creo que toda esta gente que nos acompañó aquí, felices, así que ya, estamos matriculados de hoy en 15 días, 6:30 de la tarde, ¿te parece? Mil bendiciones, mi amor, y a toda nuestra familia de luz que nos acompañó en este momento. Gracias. Igual a ti. Un abrazo para todos, feliz noche, nos vemos. Gracias, muchas gracias. Bendición.